Looking for toys that'll get the biggest reactions? Yes, please. Walmart has jaw-dropping toys like For Real Daisy Yoga Goat, Awesome. Razor Crazy Cart Shuffle, Whoa! Hot Wheels, Bluey 3-in-1 Airplane Playset, and more. Aren't you gonna say cool? I'm saving it for the holidays. Smart. Welcome to your Walmart. I send my tío birthday money directly to his bank account in Mexico with Western Union. He's been so busy learning the accordion I got him last year that he doesn't even have time to pick up cash. And sending money directly to his account is a better gift anyways. It's fast, easy, and most importantly, it doesn't make any noise. Suena hermoso, ¿no? Western Union, send it their way. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. NMLS, number 906983, or Western Union International Services, LLC, NMLS, number 906985, licensed as money transmitters by the New York State Department of Financial Services. See terms for details. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo en el globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y voy a ser el capitán para llevarte a un viaje necesario y urgente porque se acercan las elecciones en Estados Unidos y hoy vamos a hablar hasta qué punto puede afectarte a vos el resultado que tenga en este proceso electoral, porque sabemos que hablamos de la potencia más grande del mundo y porque muchos de ustedes seguramente tienen algún interés familiar, empresario, o simplemente un interés intelectual por saber qué es lo que va a pasar con los Estados Unidos. ¿Ganará Donald Trump? ¿Ganará Kamala Harris? No lo sabemos. Las elecciones están ahora muy reñidas y la diferencia que sacan está por debajo del margen de error. Es decir, es una tremenda incógnita. Pero vamos a recorrer las propuestas de los candidatos para saber qué es lo que nos depara en caso de que gane cada uno de ellos. Y antes de seguir, te aclaro que no va a haber sesgo en esta descripción. Todo lo que te voy a contar proviene de las declaraciones de los candidatos. Va a reflejar lo que ellos dicen, no lo que yo creo acerca de ellos, que me lo guardo por supuesto porque el capitán tiene que comandar el globo y no puede ir donde quiere, sino tiene que ir a donde los pasajeros quieren ir. Vamos a empezar por América Latina, porque la mayor parte de nuestro público está en América Latina. Lamentablemente tengo que decirles que no figuramos en el tope de la agenda de ninguno de los candidatos. Las menciones que se hicieron sobre nuestra región son laterales. No hay planes, no hay propuestas concretas, no hay una definición como sí la hubo en otras oportunidades referidas a la competencia con otras potencias, qué se va a hacer con las industrias, cuáles van a ser las alianzas que se van a buscar. Esta vez no estamos, esta vez no somos importantes. En todo caso, lo que se usó en estas elecciones fue América Latina como excusa, si se quiere, para atacarse mutuamente entre los candidatos. Pero sí hay algunos tópicos que vale la pena repasar. Empecemos con México. Por supuesto, México es quizás la pista más importante para saber qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Empecemos por el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum y un dato inicial. La vicepresidenta Kamala Harris la llamó para felicitarla y Donald Trump la ignoró. Ya tenemos una pista de la forma en que se perfilan frente al flamante gobierno mexicano. Con respecto a México, se sabe que es el mayor socio comercial de los Estados Unidos y aquí empiezan las diferencias. Vamos a empezar por Kamala Harris porque es la que genera más dudas. Ya vamos a revisar lo que dijo Trump, que es bastante conocido. Pero en el caso de Kamala Harris propuso una cooperación y continuar por los mismos niveles o los andariveles de relación que hubo durante la época de Biden que está terminando. Esto significa que van a mantener el vínculo, pero en este caso lo que propone Kamala Harris es también un fondo de $100.000 millones para estimular el regreso de las industrias en el extranjero
que tengan capitales de Estados Unidos. Este estímulo podría implicar que de alguna manera podría afectarse el nivel de empleo en México, porque sabemos todos que por una cuestión de costos muchas empresas de Estados Unidos han instalado plantas en el territorio mexicano. Para el caso de Trump, y vamos a empezar a comparar, las propuestas son bastante diferentes. Trump también propone traer de regreso las industrias norteamericanas a su territorio, pero esta vez con aranceles que van desde el 100% hasta el 200%. Y esto es particularmente importante para el caso de México porque el 75% de sus manufacturas exportables son automóviles, y este es uno de los sectores en donde Trump quiere poner aranceles que duplicarían o triplicarían su valor. Si tenemos en cuenta que le estamos hablando de 3.300.000 unidades anuales y que el 75% de esas exportaciones van a Estados Unidos, quizás esto impacte hasta en un 4% del PBI de México. Atención, porque esto es un primer dato fuerte que marca lo que Trump podría implicar en caso de un triunfo. Y esto nos lleva, por supuesto, a el segundo tema, que es la migración, porque Estados Unidos y México comparten una frontera que está cada vez más caliente. Y esto es porque en el último año Estados Unidos ha recibido entre migración legal e ilegal unos 5.6 millones de personas. Los dos candidatos proponen endurecer el control fronterizo. Esto puede implicar que para México, que recibe una serie de migrantes de otros países, del Nicaragua, Salvador, Venezuela, Colombia, y la lista es larguísima de países latinos, puede ser que estos controles fronterizos acumulen una cantidad mayor de gente en la zona de la frontera entre México y Estados Unidos, por supuesto del lado mexicano. Y esto nos lleva también a la propuesta de Trump, que es un poco parecida pero diferente, porque también propone endurecer los controles, pero aún más. Propone ir mucho más allá, porque quiere darle fin a la parole humanitaria, que es un mecanismo que permite que 1.600.000 habitantes migrantes en Estados Unidos permanezcan en ese territorio. Trump propone la deportación más masiva de la historia de los Estados Unidos. Y no terminará ahí, porque también quizás, y esto lo ha propuesto en algunos mitines, avance sobre las personas que ya tienen su ciudadanía, pero que por alguna irregularidad debieran ser expulsadas según sus ideas a los países de origen. Y acá, insisto, no hablamos solamente de México, hablamos de toda América Latina. Y en este sentido también hay que decir que afecta a Venezuela, porque Venezuela se ha convertido hoy en uno de los principales expulsores de población, tanto como Cuba. Pero en el caso de Venezuela estamos hablando de 8 millones de personas. Y también propone la expulsión masiva de ciudadanos, y esto afectaría también a los venezolanos y a los colombianos, salvadoreños, nicaragüenses y a todos los que ustedes quieran imaginarse dentro de nuestra región. Ahora bien, Venezuela es el otro gran tema que puede ser usado para medir cuál es el interés que genera América Latina. Casi no figuró. Nuevamente, Kamala Harris felicitó a Edmundo González, estableció que había triunfado en las elecciones y que había que respetar ese resultado, y prometió sanciones. Prometió sanciones para que Maduro se vea forzado a reconocer antes de enero, en la asunción del siguiente turno presidencial, el triunfo que obtuvo la oposición. En el caso de Trump no hubo una definición ni hubo una manifestación pública a favor de ese triunfo. Lo único que hubo fue una mención lateral hacia Venezuela, diciendo que, que Venezuela era más segura incluso que algunas ciudades de Estados Unidos y que la próxima convención republicana podría hacerse en Caracas. Y esto es un dato, porque no hay interés en Venezuela. Recordemos que Trump impuso sanciones durísimas durante su presidencia en Venezuela, pero esta vez no prometió nuevamente sanciones. Es más, no lo mencionó. Y nuevamente se usó el tema para atacar a la oposición. Y el ejemplo queda claro cuando mencionamos que la cuestión venezolana salió en su discurso durante el mes de agosto, cuando dijo que Venezuela se había deshecho de su criminalidad enviándola a Estados Unidos, y prometió que dentro de las deportaciones iba a mandar de regreso a todos los integrantes del Tren de Aragua sin identificar si se trataba de personas que estaban sometidas a procesos judiciales o
si esta sospecha se cernía sobre todos los venezolanos. Y esto no es una reflexión, insisto, con sesgo, porque dentro de la política de América para los americanos, como dijo un partidario de Trump en la última convención en New York, América para los americanos, esto implica que la migración se ha convertido en un tema negativo dentro de la campaña de Trump, con lo cual uno tiene que prever que la política de los extranjeros latinos que estén habitando en Estados Unidos va a ser extremadamente dura. Y un dato adicional, recuerden que Trump dio por válida aquella noticia falsa de los haitianos que se comían las mascotas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que queremos decir? Que en caso de ganar Trump va a ser muy, muy arduo ser un latino en los Estados Unidos. En el caso de Kamala Harris hay una enorme incógnita, por lo menos hasta ahora. Solamente prometió procesos de asimilación de los inmigrantes. Sí dijo que va a restringir las políticas de asilo, pero claramente va a ser mucho menos dura respecto a la población proveniente de Latinoamérica. En donde hay una coincidencia también es que va a haber una lucha contra el narcotráfico. Kamala Harris prometió acciones, por supuesto cooperando con México, para combatir a los cárteles y en particular al tráfico de fentanilo, pero lo haría en cooperación con México. En el caso de Trump, nuevamente la posición es tan dura como aquella vez que prometió construir un muro y que lo iban a pagar los mexicanos. Pocas horas antes de grabar este podcast, volvió a prometer que iba a bombardear territorio mexicano allí donde se encontraran los cárteles de la droga. Esto implicaría una ruptura de la soberanía de México y hasta allí está dispuesto a llegar Trump de acuerdo a lo que ha prometido. Y las promesas de Trump las salimos de América Latina para ir cerrando este vuelo por las ideas de los candidatos. También tienen que ver con el lugar que quiere cada uno que ocupe Estados Unidos en el mundo. Trump ya avisó que quiere aislarse, que quiere dedicarse a los problemas domésticos, que las guerras que otros hacen no son de la incumbencia de Estados Unidos, particularmente si implican un gasto importante, porque ese gasto lo quiere dedicar a los estadounidenses. En un recorrido inmediato de lo que sucede, uno puede decir qué va a suceder entonces con Ucrania. Kamala Harris ya dijo que va a seguir apoyando a Ucrania, que se va a seguir recostando en los aliados de la OTAN y que va a seguir confrontando con Rusia. Trump, en el extremo opuesto, dijo que solamente va a apoyar si los países aliados gastan tanto como Estados Unidos, o por lo menos el 2% de su PBI, en sus presupuestos de defensa. Muchos ya lo están haciendo, pero además dijo que no le interesa que Estados Unidos sea parte de estos conflictos, e incluso dijo que Ucrania debería ceder una parte de su territorio a cambio de un cese el fuego. Esto es una postura muy fuerte y esto indica que, al menos para Trump, va a haber una continuidad de sus políticas, porque recordemos que cuando era presidente se retiró de Irak, de Afganistán, de Siria, de Somalia, e incluso redujo la presencia de tropas estadounidenses en Europa, y todo esto con la excusa del gasto. Y entonces tenemos que pensar en Medio Oriente. ¿Seguirá apoyando a Israel? Sí, siempre y cuando no sea un gasto, porque las generales de la ley indican que si no va a gastar en sus aliados europeos, los más inmediatos, no va a gastar en Ucrania, tampoco va a gastar en Israel, en una guerra que es costosísima. Solamente hasta el día de hoy, para que se den una idea, se han gastado 14.600 millones de dólares en ayuda militar directa a Israel y otros 5.000 millones en el despliegue de portaaviones y aviones y tropas en Medio Oriente. Trump no quiere gastar más dinero en otras guerras. Y esto nos lleva al Extremo Oriente, en donde, claro, para contener a China, lo que plantea Trump es una estrategia de sanciones, de aranceles, pero no un despliegue militar. En el caso de Kamala Harris, mantendría la doctrina de Biden de seguir recostándose en los aliados que tiene la región: Taiwán, Corea del Sur, Japón, Filipinas y tantos otros. Entonces tenemos propuestas muy diferentes, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, porque acabamos de hacer un recorrido que
incluye la mayor parte de la población del mundo, y en África se repite el mismo esquema. Por eso nombré a Somalia, que está en África. Trump no quiere más conflictos, no quiere gastar el dinero de los contribuyentes, quiere gastarlo en Estados Unidos. Kamala Harris quiere mantener la política de alianzas y la intervención de Estados Unidos en los conflictos. Eso es lo que quizás nos queda como conclusión. Estados Unidos, si gana Kamala Harris, probablemente sea muy parecido, pero con tono femenino, a lo que hizo Biden hasta el día de hoy, y con un poco más de juventud. Y digámoslo, Trump va a aislar a Estados Unidos, se va a dedicar solamente a aquello que le interesa a Estados Unidos en lo doméstico, pero con un tono muy parecido al de Biden, porque recordemos que Trump va a asumir aún más anciano que Biden cuando entró a la Casa Blanca. Así que tenemos dos visiones completamente distintas, nos va a afectar de manera muy diferente. En uno habrá un Estados Unidos que mantendrá su rol internacional y en el otro un rol ausente, aislado, por lo menos en lo que respecta a las promesas que hicieron hasta el día de hoy los candidatos. Quizás con estos datos te sirva para prever qué va a suceder con el mundo, porque Estados Unidos es una gran potencia. Insisto con las cifras. Si hoy pensás en Estados Unidos, pensá en el país que tiene el 15% de toda la riqueza del mundo. Esos 400 millones de personas incluyen a 50 millones de inmigrantes. Lo que haga Estados Unidos siempre nos va a afectar. Y no es una cifra, sino que es un concepto. Estados Unidos participando en el mundo o no puede marcar un escenario tan diferente con Harris o Trump, que mejor que nos preparemos y que veamos las elecciones del próximo martes con un poco más de interés. Lo que tenemos que entender es que si Estados Unidos se resfría en el resto del mundo, todos vamos a empezar a estornudar. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Este fue un vuelo anticipatorio del Globo y me podés encontrar en X en mi cuenta @NachoMDO. Volvamos cada uno a su hogar, esperemos al martes y vamos a regresar con otro vuelo del Globo una vez que tengamos los resultados para ver qué hacen definitivamente Kamala Harris y Donald Trump, uno en la presidencia y el otro en su casa. Nos encontramos en el próximo viaje. Una producción de Dixo. Looking for toys that'll get the biggest reactions? Yes, please. Walmart has jaw-dropping toys like For Real Daisy Yoga Goat, Awesome. Razor Crazy Cart Shuffle, Whoa! Hot Wheels, Bluey 3-in-1 Airplane Playset, and more. Aren't you gonna say cool? I'm saving it for the holidays. Smart. Welcome to your Walmart. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.